Hoy profundizamos en uno de los acontecimientos más devastadores de la historia de Irlanda, la Gran Hambruna Irlandesa. Este periodo desgarrador infligió sufrimiento generalizado, muerte y emigración masiva, pero también desató actos heroicos de resistencia y resiliencia. La Gran Hambruna Irlandesa, también conocida como Hambruna Irlandesa de la Patata, marcó el periodo más oscuro del siglo XIX en Irlanda. A partir de 1845, y con una duración de 6 años, la hambruna tuvo implicaciones de gran alcance, cambiando para siempre el panorama demográfico, político y cultural del país. En el corazón de la hambruna se encontraba una devastadora plaga de patatas causada por el hongo Phytophthora infestans. Esta plaga asoló la principal fuente de alimento de Irlanda, la patata. Como resultado, la sociedad mayoritariamente agraria se quedó con un sustento insuficiente, lo que provocó hambrunas y desnutrición generalizadas. Aproximadamente un tercio de la población irlandesa dependía de la patata como principal fuente de alimento, de ahí el asombroso número de muertos. Cuando la hambruna siguió su curso, se estimaba que alrededor de 1 millón de personas habían muerto, mientras que otro millón había huido de su tierra natal en busca de supervivencia. Las habituales realidades democráticas y complacencias se hicieron dolorosamente evidentes a medida que se desarrollaba la calamidad. Las respuestas al desafío variaron significativamente, reflejando a menudo los intereses divergentes de diferentes segmentos de la sociedad irlandesa y de la administración de Great Britain. La respuesta inicial del gobierno británico a la crisis fue lamentablemente inadecuada. Creyendo en la economía del laissez-faire, dudaban en intervenir directa o filantrópicamente, exacerbando la terrible situación. Las medidas de ayuda insuficientes adoptadas fueron a menudo demasiado escasas y demasiado tardías. Sin embargo, en medio del sufrimiento y la pérdida, el pueblo irlandés mostró fuerza y resiliencia inquebrantables. Surgieron grupos rebeldes que desafiaron las condiciones adversas y la autoridad política. Estos grupos, como el Movimiento Joven Irlanda, abogaron apasionadamente por la independencia irlandesa, defendiendo el abandono y el maltrato del gobierno británico. Si bien el descontento y el resentimiento contra el dominio británico habían estado latentes durante la mayor parte del siglo XIX, fue la hambruna la que llevó la cuestión irlandesa al primer plano de la política británica. Los acontecimientos ocurridos durante la hambruna revelaron las tensiones en las relaciones anglo-irlandesas e influyeron en su curso en las décadas siguientes. Un gran número de irlandeses buscó consuelo y oportunidades al otro lado del Atlántico. Durante los 6 años desgarradores, se estima que 2 millones de personas abordaron barcos ataúd en medio de enfermedades y desesperación, con destino a un futuro incierto en América del Norte. Los inmigrantes irlandeses trajeron su lengua, religión y cultura al Nuevo Mundo. Si bien muchos enfrentaron graves prejuicios y dificultades, finalmente establecieron comunidades importantes, particularmente en los Estados Unidos y Canadá, contribuyendo en gran medida a la diversidad y vitalidad de estas naciones. A pesar del trauma que habían sufrido, los irlandeses se mantuvieron decididos. La Gran Hambruna reforzó un sentido de nacionalismo irlandés. El costo humano, las consecuencias políticas y la memoria colectiva del sufrimiento contribuyeron a un profundo sentido de identidad. El deseo de independizarse del dominio británico no hizo más que fortalecerse a su paso. Conmemorada con innumerables monumentos conmemorativos y ferozmente recordada en las páginas de la literatura y la historiografía irlandesas, la Gran Hambruna Irlandesa es un marcador de un espíritu nacional indomable. Es un testimonio de la resiliencia de un pueblo que, frente a una adversidad sostenida, encontró el coraje para luchar por un mañana mejor. Desde una perspectiva global, la Gran Hambruna Irlandesa ha influido mucho en la ayuda humanitaria y la respuesta a desastres. La catástrofe puso de relieve la importancia de una intervención oportuna y eficaz. Además, destacó la importancia de comprender los contextos locales y las necesidades de las personas al abordar los desafíos internacionales. Más que un acontecimiento histórico, los ecos de la Gran Hambruna siguen resonando en el mundo contemporáneo. Las desgarradoras imágenes de hambruna y desplazamiento siguen inspirando solidaridad y acción, sirviendo como un conmovedor recordatorio del costo humano que cobran los desastres naturales y los errores políticos. Al inspirarnos en la experiencia irlandesa, reconocemos la importancia de la justicia social, la dignidad humana y el derecho fundamental a condiciones de vida dignas. Rendimos homenaje a la resiliencia de un pueblo que, en las circunstancias más extremas, se atrevió a tener esperanza, desafiar y cambiar. Al recordar la Gran Hambruna Irlandesa, recordamos a quienes sufrieron y perecieron, a quienes resistieron y soportaron. Prestamos atención a su ejemplo, esforzándonos por mitigar el impacto de futuras crisis, y trabajando por un mundo libre del espectro de la hambruna y la injusticia. Marcadas por la pérdida, pero definidas por el coraje, atormentadas por la memoria, pero rebosantes de esperanza, tales son las paradojas de la Gran Hambruna Irlandesa.
Es un testimonio de la fragilidad de la vida humana, y del espíritu indomable con el que enfrentamos las tribulaciones de la existencia. Mientras navegamos a través de estos relatos y recuerdos, recuerde que no estamos simplemente contando la historia, sino trazando las trayectorias de vidas individuales y destinos colectivos. En cada página, en cada historia, residen las esperanzas y los temores de un pueblo cuya resiliencia no tiene paralelo. Este viaje a través de la gran hambruna irlandesa es testimonio de la tragedia, pero también del espíritu humano, del sufrimiento inimaginable, pero de la feroz resistencia, a una pérdida inmensa, pero a un legado duradero. A medida que avancemos, que sus recuerdos sigan inspirando unidad, resiliencia y fuerza en la adversidad. La gran hambruna sigue siendo un capítulo crucial de la historia irlandesa que nunca debe olvidarse. Su estado de alerta ante las terribles consecuencias de un equilibrio empañado entre la naturaleza y el Estado ilumina la necesidad de equidad y justicia en la actualidad, instando a realizar esfuerzos colectivos contra las privaciones extremas y las injusticias sociales. La gran hambruna irlandesa sirve como una lección imperativa, destacando la importancia de actuar con rapidez y eficacia en tiempos de crisis. Los momentos de sufrimiento humano y resiliencia continúan moldeando nuestra conciencia global, obligándonos hacia la solidaridad, la empatía y la acción decisiva. En medio de la adversidad, se estrecharon los lazos, se encontró coraje y las sociedades se vieron impulsadas a actuar. Al valorar nuestro progreso global, no debemos olvidar los desafíos de nuestro pasado compartido, recordando, renovando y luchando por el espíritu de solidaridad y asistencia. La gran hambruna irlandesa, un periodo marcado por sufrimientos y pérdidas inimaginables, es un testimonio de la resiliencia y la fuerza del espíritu humano. A pesar de las probabilidades, el pueblo irlandés soportó, resistió y comenzó el lento viaje hacia la recuperación económica y política. En verdad, el impacto de la gran hambruna irlandesa se extiende mucho más allá de sus límites temporales y geográficos inmediatos. Es parte de un tapiz más amplio, entrelazado con núcleos de luchas y triunfos, repleto de valiosas lecciones y símbolos duraderos del espíritu humano ilimitado. A medida que pasa el tiempo, y nos alejamos de las horribles realidades de la hambruna, asegurémonos de que su memoria permanezca vívida en nuestra conciencia colectiva. Recordemos esas almas desafortunadas, las vidas truncadas, y reconozcamos y celebremos el poder del espíritu humano. El legado de la gran hambruna es complejo y multifacético. Marcó indeleblemente la psique colectiva irlandesa e impulsó avances en agricultura, salud pública y tenencia de la tierra. La resiliencia y tenacidad del carácter, forjadas en el crisol de la adversidad, encendieron el anhelo de una sociedad más digna y justa. A medida que abordamos el presente y nos preparamos para el futuro, las lecciones extraídas de la gran hambruna adquieren un significado renovado. Nos recuerdan que las disparidades socioeconómicas pueden crear un terreno fértil para las tragedias, instándonos a redoblar nuestros esfuerzos para mejorar la seguridad alimentaria y la igualdad a nivel mundial. Incluso ahora, el paisaje irlandés está salpicado de recordatorios del sombrío precio de la hambruna, fosas comunes, caminos contra el hambre, pueblos desiertos y conmovedores monumentos conmemorativos. No se trata simplemente de reliquias de un pasado sombrío, sino de piedras de toque que anclan la narrativa actual de un espíritu irlandés indomable al recuerdo perdurable de la catástrofe. La hambruna irlandesa, en su brutalidad cruda e implacable, reveló las crudas realidades de la desigualdad socioeconómica. Fue una dura lección escrita sobre el sufrimiento, un recordatorio de que las privaciones extremas pueden ser una de las amenazas más graves a la supervivencia y la dignidad humanas. Posteriormente, el imperativo del cambio fue palpable y ruidoso. La tragedia de la gran hambruna irlandesa está profundamente grabada en la conciencia nacional de Irlanda, dando forma a su identidad y memoria colectiva. Transformó no solo la composición demográfica y social del país, sino también su perspectiva cultural y política, preparando el escenario para el resurgimiento del nacionalismo irlandés y la eventual campaña por la independencia. Mientras estamos sobre los hombros de la historia, los imperativos que animaron a los irlandeses de mediados del siglo XIX continúan energizando e inspirando a quienes enfrentan desafíos similares. Desde los campos de patatas que gimen de Irlanda hasta las costas de tierras lejanas, la historia de la gran hambruna informa nuestra comprensión de las crisis humanitarias y nuestra búsqueda de soluciones duraderas.